Mientras yo estaba sola en el cementerio, mis propios padres brindaban por mi hermana. Me llamaron para reclamar su herencia, pero no tienen idea de que mi esposo y yo nos preparamos para este día. El viento frío de Uruapan me golpeaba la cara, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a flores marchitas. Era un olor que nunca olvidaría. Estaba de pie, con los zapatos llenos de lodo, frente a un rectángulo de tierra recién removida en el panteón municipal. Debajo de esa tierra yacía Genaro, mi esposo, el hombre cuya risa podía calmar cualquier tormenta en mi alma. Y yo estaba sola. Completamente sola. Bueno, no del todo. A lo lejos, bajo un mezquite, un pequeño grupo de hombres con sombreros y las manos curtidas por el trabajo, los trabajadores de nuestra huerta, me daban su pésame silencioso. También estaba mi tío Isidro, con los ojos enrojecidos, y un par de amigos de Genaro que habían conducido desde Morelia. Pero de mi sangre, de la gente que compartía mi apellido y mis recuerdos de infancia, no había nadie. Ni mi padre, Porfirio. Ni mi madre, Hermila. Y mucho menos mi hermana, Brisa. Mi teléfono llevaba vibrando en el bolsillo de mi abrigo negro desde hacía una hora. No necesitaba mirarlo. Sabía que eran ellos. Pero en ese momento, el zumbido electrónico era un insulto, una burla cruel al silencio solemne que debería haber envuelto mi duelo. Apreté con fuerza el pequeño aguacate que llevaba en la mano, uno de los primeros de la temporada, aún duro y lleno de promesas. Era nuestro símbolo. El fruto de nuestro sudor, de nuestros desvelos, de nuestros sueños. Genaro y yo habíamos construido nuestro mundo alrededor de ese fruto verde y cremoso. Y ahora sentía como si ese mundo se hubiera derrumbado sobre mí, dejándome atrapada bajo los escombros de la soledad. Las palabras de mi madre, dichas por teléfono la noche anterior, resonaban en mi cabeza como un eco malévolo. Su voz, siempre un poco más aguda cuando hablaba de Brisa, sonaba eufórica. Lourdes, tienes que escuchar esto. Brisa se comprometió. Finalmente. Con el hijo de los dueños de textiles del Bajío, ¿te imaginas? Una familia de tanto prestigio. Yo estaba sentada en la oscuridad de mi sala, junto al cuerpo aún tibio de Genaro, esperando a que llegara la funeraria. Mi voz fue apenas un susurro. Mamá. Genaro murió. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que no fue de conmoción, sino de cálculo. Pude casi oír los engranajes de su mente girando, sopesando la situación. ¡Ay, hija, qué terrible noticia! De verdad, lo siento mucho. Pero, escucha, la cena de compromiso es mañana. Ya está todo pagado, vendrá gente muy importante. Un funeral puede esperar, ¿no crees? Es una situación muy desafortunada, pero la vida sigue. Brisa se merece esto. La vida sigue. Esa frase me apuñaló el corazón. Para ellos, la vida seguía con champaña y canapés. Para mí, la vida se había detenido en seco. No, mamá. No puede esperar. El entierro es mañana a mediodía. Bueno, Lourdes, haz lo que tengas que hacer. Nosotros no podemos faltar a esto. Es el futuro de tu hermana. Ya te llamaremos después. Y colgó. Así de simple. El futuro de Brisa pesaba más que el final de Genaro. Ahora, mientras el sepulturero daba las últimas paladas, le susurré a la tumba, a la tierra, al viento. Lo logramos, mi amor. Construimos algo hermoso. Y te juro, aquí mismo, que protegeré lo nuestro. Protegeré cada árbol, cada fruto, cada recuerdo. No dejaré que lo manchen. Te lo juro, Genaro. Esa promesa no nació del odio, sino del amor más profundo. Pero sabía, con una certeza helada, que para cumplirla, tendría que convertirme en una mujer que ni yo misma conocía. Conduje la vieja camioneta de vuelta a la finca, con el corazón hecho un nudo y el alma vacía. El camino de terracería que tantas veces habíamos recorrido Genaro y yo, riendo y haciendo planes, ahora se sentía como un túnel oscuro y sin fin. Cada bache, cada árbol familiar a la orilla del camino, era un gatillo para un nuevo recuerdo, una nueva herida.
Mi mente, sin que yo pudiera evitarlo, abrió las puertas de mi museo personal del dolor, exhibiendo las piezas de una vida entera de indiferencia. La primera pieza en exhibición, mis 18 años. Tenía en mis manos la carta de aceptación de la Universidad de Chapingo, la mejor escuela de agronomía del país. Había conseguido una beca completa. Corrí a la sala, con el papel temblando de emoción, para mostrársela a mis padres. Mi padre, Porfirio, apenas levantó la vista del periódico. Agronomía. ¿Para qué estudias eso? Es trabajo de hombres, de sol a sol, ensuciándote las manos. No es para una señorita. Mi madre, Hermila, fue más directa. Ay, Lourdes, siempre tan rara. Tu hermana, en cambio, tiene tanto estilo. Mira, nos acaba de decir que quiere tomar un curso de diseño de modas en la Ciudad de México. Es caro, pero es una inversión en su futuro. Ese mismo año, vendieron una pequeña parcela de tierra que mi abuelo me había heredado para pagar el curso de 6 meses de brisa. Mi beca cubría mis estudios, pero el mensaje era claro, su futuro era una inversión brillante, el mío, un pasatiempo sucio y sin importancia. Avancé por el camino y una nueva sala del museo se iluminó. El día que cerramos nuestro primer contrato de exportación. Después de años de trabajo incansable, de hipotecar hasta el alma, de noches sin dormir, habíamos conseguido un comprador en Japón. Significaba estabilidad. Significaba que lo habíamos logrado. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Mamá, lo conseguimos. Vamos a exportar nuestros aguacates a Japón. La escuché suspirar al otro lado de la línea. Qué bien, hija. Me alegro. Oye, hablando de dinero, ¿no tienes unos pesos que le prestes a tu hermana? Vio una bolsa preciosa que necesita para un evento. Ya sabes, para mantener las apariencias. La desconexión entre mi alegría y su petición me dejó sin aliento. Mi mayor logro profesional, reducido a una fuente de financiamiento para el capricho más reciente de Brisa. Le transferí el dinero. Siempre lo hacía. Era más fácil que discutir. La camioneta llegó al portón de la finca, Aguacate Solitario. El nombre que Genaro y yo habíamos elegido, una broma sobre cómo nos sentíamos a veces, 2 aguacates solitarios contra el mundo. Y ahora, yo era la única que quedaba. Aparqué frente a la casa que habíamos diseñado juntos y la última exhibición del museo, la más dolorosa, se proyectó en mi mente. Fue hace un año, durante una tormenta terrible. Los relámpagos iluminaban la sala mientras Genaro, con una seriedad inusual, puso una pesada carpeta sobre la mesa de la cocina. Lourdes, mi vida. Necesito que hablemos de algo importante. Su rostro estaba tenso. Confío en ti más que en nadie en este mundo, dijo, tomando mis manos. Pero no confío en tu familia. Yo quise protestar, defenderlos por costumbre, pero él me detuvo. He visto cómo te tratan. He visto cómo te minimizan. Y te amo demasiado para permitir que te hagan daño si yo no estoy. Esta carpeta, dijo, golpeándola suavemente, es tu armadura. Quiero que la leas, que entiendas cada palabra. Si algo me pasa, esto te protegerá. Todo lo que hemos construido, todo, está aquí dentro. Recuerdo haber sentido un escalofrío. No digas eso, Genaro. No te va a pasar nada. Probablemente no, sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Pero prométeme que la guardarás bien. Y prométeme que la usarás si lo necesitas. Se lo prometí, más para calmarlo a él que por creer que fuera necesario. Guardé la carpeta en el fondo de nuestro armario y honestamente, casi la había olvidado. Hasta ahora. Entré a la casa silenciosa y el olor a café y a él, a Genaro, todavía flotaba en el aire. Fui directamente a nuestra habitación, abrí el armario y en el fondo, detrás de una caja de zapatos, ahí estaba. La carpeta de cuero. Mi armadura. El amanecer del día siguiente no trajo consuelo. Solo una luz gris y descolorida que se filtraba por las ventanas, pintando la casa de un tono melancólico. El café que preparé sabía a ceniza. Apenas había dormido,
atormentada por pesadillas en las que cavaba con mis propias manos sin encontrar nunca a Genaro. Estaba sentada a la mesa de la cocina, perdida en mis pensamientos, cuando el rugido de un motor conocido me sacó de mi letargo. Un sedán de lujo, impecablemente limpio, se detuvo frente a la casa. Mi madre. La vi bajar del coche. Hermila iba vestida con un traje de lino color crema, el mismo que, según una foto que Brisa había subido a Instagram la noche anterior, había usado en la cena de compromiso. No llevaba ni un rastro de luto. Su maquillaje era perfecto, su cabello recogido en un moño elegante. Parecía que venía a una reunión de negocios, no a consolar a su hija recién enviudada. Abrí la puerta antes de que llamara. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mi ropa de casa y mi cara hinchada por el llanto. Una mueca de desaprobación cruzó sus labios. Lourdes, hija. Deberías arreglarte un poco. No te puedes dejar caer así. No hubo un abrazo. No hubo un lo siento. Solo una crítica velada. La invité a pasar en silencio. Se sentó en el sofá que Genaro y yo habíamos elegido, y su mirada recorrió la sala, no con nostalgia, sino con una fría tasación. Estaba calculando el valor de todo. Serví café sin decir palabra. Ella lo aceptó, añadiendo 2 terrones de azúcar. Después de un sorbo, fue directo al grano, como siempre. Bueno, Lourdes. Sé que es un momento difícil, pero hay asuntos prácticos que no pueden esperar. Tu padre y yo hemos estado hablando. Esta finca ha crecido mucho. Vale una fortuna, decenas de millones de pesos. Y tú eres joven, estás sola, no tienes experiencia en manejar tanto. Cada palabra era como una pequeña piedra lanzada contra mi pecho. Yo, que había negociado contratos en inglés con compradores internacionales. Yo, que había desarrollado un sistema de riego por goteo que nos ahorró miles de pesos. Yo, que conocía cada árbol de esta tierra por su nombre. ¿Sin experiencia? Hemos decidido, continuó, y la palabra decidido me golpeó con la fuerza de un martillo, que lo más sensato es que nos cedas los derechos de la propiedad a tu padre. Él la administrará. Mi voz salió ronca, incrédula. ¿Cederles la finca? ¿Nuestra finca? No seas dramática, dijo, agitando la mano con impaciencia. No es cederla. Es protegerla. Y, por supuesto, hay que ser justos. Tu hermana Brisa está a punto de casarse. Entra en una familia muy importante, necesita una buena dote, un respaldo económico para estar a su altura. Tu padre se encargará de redistribuir las ganancias para asegurar su futuro. Redistribuir. Esa palabra. La forma en que la pronunció, como si fuera lo más lógico del mundo, como si estuvieran reclamando algo que les pertenecía por derecho. La sangre se me heló en las venas. La niña pequeña dentro de mí, esa tonta que durante 35 años había albergado una diminuta y estúpida esperanza de que algún día mis padres vieran mi valor, esa niña murió en ese instante. Levanté la vista del café y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en mi vida, no había súplica en mi mirada. Solo un vacío frío. ¿Así que me abandonaron en el funeral de mi esposo para planear cómo quitarme su legado? Hermila se ofendió. Su rostro se endureció. Nadie te está quitando nada. Es por tu propio bien. Y por el de la familia. Tú eres fuerte, Lourdes, siempre lo has sido. Tú saldrás adelante. Brisa es más delicada. Necesita nuestro apoyo. Ahí estaba. La excusa de toda mi vida. Tú eres fuerte. Era su permiso para descuidarme, para exigirme, para darme por sentada. Ser fuerte significaba que no necesitaba amor, ni consuelo, ni siquiera respeto. En ese momento, el dolor de la pérdida de Genaro se mezcló con una nueva emoción, una rabia gélida y cristalina. Ya no se trataba de mi duelo. Se trataba de una guerra. Y mi madre acababa de disparar el primer tiro sin saber que yo ya tenía una armadura puesta. Me levanté de la mesa. Tengo que pensarlo, mamá. Es mucho que procesar.
Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Confundió mi calma con su misión. Claro, hija. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado. Hay que mover los papeles pronto. La acompañé a la puerta. Mientras su coche se alejaba levantando una nube de polvo, me quedé en el umbral, sintiendo el aire frío de la mañana en mi cara. Y supe, con una certeza absoluta, que la Lourdes que ella creía conocer ya no existía. Acababa de nacer una nueva. Y esta Lourdes no iba a ceder ni un centímetro de tierra. Una vez que el coche de mi madre desapareció en el horizonte, cerré la puerta con una suavidad que contradecía la tormenta que se desataba en mi interior. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora estaba rodeado de un hielo protector. Fui directamente a nuestra habitación y saqué la carpeta de cuero del armario. Mi armadura. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde mi madre había expuesto su codicia, y la abrí. El olor a papel y a la tinta de la pluma de Genaro llenó mis sentidos. Estaba todo meticulosamente organizado, actas constitutivas, títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, contratos. Y entonces lo vi. La genialidad de mi esposo, su previsión, su amor incondicional manifestado en un lenguaje legal impecable. No éramos dueños de nada. Y lo éramos de todo. Genaro había creado una sociedad anónima de capital variable, Aguacate Solitario S.A.D.C.B. Y uno por uno, a lo largo de los años, había transferido cada activo a nombre de esa empresa. La finca no era de Lourdes y Genaro. Era de Aguacate Solitario. La casa no era nuestra. Era de la empresa. Las cuentas bancarias con los ahorros de años de trabajo, los vehículos, los contratos de exportación, todo pertenecía a la persona moral. Busqué el acta constitutiva. Mi corazón latía con fuerza. Y ahí estaba. Accionistas, Lourdes. 100% de las acciones. Administradora única con poder absoluto para actos de dominio, pleitos y cobranzas, Lourdes. Mi nombre una y otra vez. El testamento de Genaro, que estaba en otro sobre, era simple. Me dejaba sus libros, su reloj, sus objetos personales. Porque legalmente eso era todo lo que poseía. La herencia millonaria que mi familia planeaba redistribuir no existía. Era un espejismo. El verdadero tesoro estaba protegido dentro de una fortaleza legal que él había construido para mí. Las lágrimas que no había podido derramar en el funeral comenzaron a brotar, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. De un amor tan inmenso que trascendía la muerte. Genaro me había visto. Realmente me había visto. Había entendido mi lucha silenciosa y me había dado las armas para pelear. Con manos temblorosas, busqué el número del licenciado Rivas, el abogado cuyo nombre firmaba todos los documentos. Marqué. Licenciado Rivas, dije, mi voz sorprendentemente firme. Señora Lourdes, respondió él, su tono era calmado y respetuoso. Lamento mucho su pérdida. Genaro era un buen hombre. Estaba esperando su llamada. Usted lo sabía, sabía de todo esto. Por supuesto. El señor Genaro fue muy claro en sus instrucciones durante años. Decía que estaba construyendo un arca para usted por si llegaba el diluvio. Me temo que el diluvio ha llegado. Respiré hondo. Sí. Ha llegado. Mi madre estuvo aquí esta mañana. Quieren que les ceda todo. Escuché al abogado sonreír levemente al otro lado de la línea. No pueden tocar nada. Legalmente, es imposible. Usted tiene el control absoluto. La pregunta no es qué pueden hacer ellos, señora Lourdes. La pregunta es, ¿qué quiere hacer usted? Esa pregunta lo cambió todo. Por primera vez en mi vida, alguien me preguntaba qué quería yo. No que necesitaba brisa, no que era mejor para la familia. Yo. Miré por la ventana hacia los árboles de aguacate, sus hojas brillando bajo el sol. Eran mi legado. Eran mi futuro. Eran la prueba del amor de Genaro. Quiero protegerlo todo, licenciado.
Quiero proteger el trabajo de mi esposo. Muy bien, dijo él. Entonces, activemos el protocolo. Genaro y yo diseñamos varias capas de protección. A partir de este momento, no hable con ellos. No responda sus llamadas ni sus mensajes. Dirija toda comunicación a mi despacho. El silencio será su mejor aliado por ahora. Deje que su desesperación crezca. Y cuando sea el momento adecuado, golpearemos. Colgué el teléfono. El hielo en mi interior se sentía sólido, inquebrantable. El diluvio había llegado, sí. Pero Genaro me había construido un arca. Y yo estaba lista para navegar. Seguí las instrucciones del licenciado Rivas al pie de la letra. Construí un muro de silencio a mi alrededor, tan alto y grueso que ninguna de sus voces podía atravesarlo. Bloqueé el número de mi madre, el de mi padre, el de Brisa. Incluso el de mi tía, que seguramente sería reclutada como mensajera de la culpa. Mi teléfono, por primera vez en años, se volvió un remanso de paz. Pero sabía que al otro lado de ese muro, la tormenta estaba arreciando. La primera semana fue de confusión. Me llegaban mensajes a través de aplicaciones que no había pensado en bloquear. De Brisa, Lourdes, mamá dice que estás actuando muy rara. ¿Estás bien? Llámala, está preocupada. Preocupada por el dinero, quise responder, pero borré el mensaje. Del grupo de la familia en WhatsApp, que silencié de inmediato, mi padre escribió: Lourdes, tu madre me contó su conversación. Entendemos que estés afectada, pero no es momento para infantilismos. Comunícate con nosotros para arreglar los papeles. Cuando pasó una semana sin respuesta, el tono cambió drásticamente. La preocupación fingida se convirtió en impaciencia y luego en ira pura. De mi madre, Lourdes, esto es inaceptable. ¿Quién te crees que eres para ignorar a tus padres? Te exijo que me llames ahora mismo. De mi padre, se acabó la paciencia. Si no respondes en 24 horas, iremos a la finca a arreglar esto en persona. Estás poniendo en riesgo el futuro de tu hermana y la estabilidad de esta familia. Y el de Brisa, el más venenoso de todos, ya veo lo que pasa. Te quieres quedar con todo para ti sola, ¿verdad? Siempre fuiste la egoísta y la resentida. Genaro se debe estar revolcando en su tumba de ver en lo que te has convertido. Cada mensaje era una daga, pero mi armadura, la que Genaro me había dejado, era impenetrable. Le reenviaba cada captura de pantalla al licenciado Rivas. Su respuesta era siempre la misma: perfecto. Siga así. Están construyendo nuestro caso ellos solos. Mientras ellos se consumían en su furia, yo me dediqué a trabajar. Me levantaba antes del amanecer, caminaba por la huerta, hablaba con los trabajadores. Supervisaba la cosecha, revisaba las cuentas, negociaba con los compradores. El trabajo me anclaba a la realidad, me recordaba por qué estaba luchando. Cada aguacate que tocaba era un pedazo del legado de Genaro. Mi tío Isidro vino a verme un par de veces. No preguntaba mucho. Solo se sentaba conmigo en el porche, compartíamos un café en silencio y me decía: estás haciendo lo correcto. Hija. Genaro estaría orgulloso. Sus palabras eran el único bálsamo que necesitaba. La amenaza de mi padre se cumplió exactamente una semana después de la visita de mi madre. Recibí una llamada del licenciado Rivas. Señora Lourdes, acabo de recibir una llamada de un abogado que dice representar a su familia. Quieren una reunión. En su casa. Mañana por la tarde. Dicen que traerán la documentación necesaria para la transición de activos. Respiré hondo. El momento había llegado. ¿Qué hacemos?, pregunté. Hacemos exactamente lo que ellos quieren, dijo el licenciado Rivas, y pude sentir su sonrisa de depredador a través del teléfono. Los recibimos. Pero no estará sola. Yo estaré allí. Y traigo una pequeña sorpresa. Es hora de mostrarles lo que es el verdadero poder. La tarde siguiente, el aire en la finca se sentía pesado, cargado de una tensión casi eléctrica. A las 4 en punto, tal como habían anunciado, 2 coches entraron por el camino de terracería.
el sedán de mis padres y el convertible deportivo del prometido de Brisa. Los vi bajar. Mi padre, Porfirio, con el rostro endurecido y una carpeta de aspecto oficial bajo el brazo. Mi madre, Hermila, con una expresión de mártir ofendida. Y Brisa, vestida como si fuera a una sesión de fotos, con gafas de sol de diseñador y una sonrisita arrogante. Detrás de ellos, un hombre de traje que supuse era su abogado. Yo los esperaba en la puerta. Estaba tranquila. Sorprendentemente tranquila. El licenciado Rivas había llegado una hora antes, y su presencia serena y profesional era un ancla para mí. Estaba sentado en la sala, con su propio maletín de cuero sobre la mesa de centro. «Buenas tardes», dije, con una voz neutra que pareció descolocarlos. «Dejémonos de formalidades, Lourdes», dijo mi padre, entrando sin ser invitado. «Esto ha ido demasiado lejos». Se sentaron en el sofá, ocupando el espacio como si fuera suyo. Su abogado se sentó en un sillón individual. Yo permanecí de pie. «Veo que han traído a su abogado», dije, mirando al hombre. «Permítanme presentarles al mío. Licenciado Rivas». La confianza en el rostro de mi padre flaqueó por un segundo cuando vio a mi abogado, un hombre cuya reputación en el estado era legendaria. El licenciado Rivas simplemente asintió, sin levantarse. «Bien», dijo el abogado de mi familia, abriendo su carpeta. «Mis clientes, los señores Porfirio y Hermila, están aquí para facilitar la transición de la administración de los bienes del difunto señor Genaro, para asegurar la protección del patrimonio familiar». El licenciado Rivas lo interrumpió, levantando una mano. «Disculpe que lo interrumpa, colega. Pero para ahorrar tiempo, creo que hay un malentendido fundamental aquí». Abrió su propio maletín y sacó un solo documento, el acta constitutiva de Aguacate Solitario S.A.D.C.B. Lo deslizó sobre la mesa. «Me temo que el patrimonio que ustedes buscan administrar no existe. El difunto señor Genaro no era dueño de esta finca, ni de esta casa, ni de las cuentas bancarias asociadas». Mi padre se rió. Una risa seca, nerviosa. «¿De qué estupidez está hablando? Nosotros mismos vinimos a la inauguración». «No dudo de ello», dijo el licenciado Rivas con calma. «Pero una cosa es inaugurar y otra ser el propietario legal. Todos los activos a los que se refieren pertenecen, desde hace años, a una persona moral. Una sociedad anónima». El silencio en la sala era absoluto. Pude ver la confusión en los rostros de mis padres. Brisa se quitó las gafas de sol. «¿Y quién es el dueño de esa sociedad?», preguntó Hermila con un hilo de voz. El licenciado Rivas me miró, y luego a ellos. «La dueña del 100% de las acciones, y por ende, con control absoluto y total, es la señora aquí presente. Mi clienta. Lourdes». El color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Brisa los miraba a ellos y luego a mí, incrédula. Eso es imposible», balbuceó el abogado de mi familia, tomando el documento. Pero el golpe final aún no había llegado. «Y eso no es todo», continuó el licenciado Rivas, su voz cortando el aire como un bisturí. «Como administradora única, mi clienta tiene la facultad de realizar inversiones en nombre de la empresa. Y recientemente, Aguacate Solitario ha hecho una adquisición estratégica muy interesante». Sacó otro fajo de papeles de su maletín. «Hemos adquirido la totalidad de la cartera de deuda vencida de una empresa llamada Textiles del Bajío». Si antes habían palidecido, ahora parecían fantasmas. Textiles del Bajío era la empresa familiar del prometido de Brisa. Una empresa que, como todo el mundo en el círculo social de mi hermana sabía, estaba ahogada en deudas y al borde de la quiebra. El licenciado Rivas concluyó, dirigiéndose directamente a mis padres. «Eso significa que mi clienta, la señora Lourdes, es ahora la principal acreedora de la familia de su futuro yerno. En resumen, el futuro de su yerno, y por extensión el de su hija Brisa, está, literalmente, en manos de la mujer a la que ustedes le negaron hasta el consuelo en su momento más oscuro». Jaque mate.
El impacto de las palabras del licenciado Rivas fue como una onda expansiva que barrió la sala, llevándose consigo los últimos vestigios de su arrogancia. El silencio que siguió fue denso, pesado, roto solo por el sonido de Brisa tratando de respirar. No, no puede ser, susurró Hermila, mirando los papeles sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Mientes. Están mintiendo. Los documentos no mienten, señora, respondió el licenciado Rivas, su voz implacable. Cada transacción es legal y está debidamente registrada. Brisa se levantó de un salto, su rostro descompuesto por la ira y el pánico. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú. Hiciste esto para arruinarme. Siempre me has odiado, siempre has estado celosa. Hiciste esto para destruir mi boda. La miré y por primera vez no sentí ni una pizca de la vieja intimidación. Solo sentí lástima. No, Brisa, dije, mi voz tranquila y firme. Yo no hice nada. Yo estaba enterrando a mi esposo. La codicia de ustedes fue la que los trajo hasta aquí. Su desprecio fue el que los cegó. Cosechan lo que sembraron. Mi padre, Porfirio, que había permanecido mudo como una estatua, finalmente se movió. Se desplomó en el sofá, pasándose las manos por la cara. Escuché un sonido gutural, un gemido de derrota. El hombre que siempre había querido proyectar una imagen de control y autoridad se había desmoronado. ¿Qué quieres, Lourdes?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Dinero? ¿Quieres dinero? Te lo daremos. El licenciado Rivas se adelantó. Mis clientes no están interesados en una negociación. Simplemente estamos informándoles de la nueva realidad. Iniciaremos los procedimientos de cobro de la deuda la próxima semana, según lo estipula la ley. A menos, claro, que la familia de su prometido liquide el total de inmediato. Todos sabíamos que eso era imposible. La boda de ensueño de Brisa, su entrada a la alta sociedad, su futuro de lujos y apariencias, todo se había evaporado en esa sala. Se fueron como habían llegado, pero en un silencio sepulcral. No hubo portazos ni amenazas. Solo el sonido de sus pasos arrastrándose hacia la puerta, el peso de su propia ruina sobre sus hombros. Como era de esperar, el compromiso de Brisa se canceló a los pocos días. La noticia de que la humilde finca de aguacates era ahora la dueña de la deuda de la prestigiosa familia testilera se esparció como la pólvora. El escándalo fue mayúsculo. Mis padres y mi hermana no solo perdieron una oportunidad de oro, perdieron su bien más preciado, su reputación. Se convirtieron en el hazmerreír, los avaros que abandonaron a una hija en un funeral para luego intentar robarle, y fracasaron estrepitosamente. Yo no sentí alegría. No hubo un placer perverso en su caída. Solo una sensación de justicia sombría, de un equilibrio que finalmente se había restaurado. Los meses que siguieron fueron de una paz extraña y laboriosa. Me sumergí por completo en aguacate solitario. Con la amenaza de mi familia eliminada, pude concentrarme en hacer crecer el legado de Genaro. Cerré nuevos contratos, optimicé la cosecha, incluso compré 2 parcelas vecinas. La finca floreció bajo mi cuidado, más próspera y fuerte que nunca. Mi tío Isidro se convirtió en mi sombra, mi consejero y mi figura paterna. Nunca hablamos del incidente, pero no era necesario. Su presencia constante era todo el apoyo que necesitaba. Una noche, mientras revisaba unos informes en la oficina, sonó mi teléfono personal. Un número desconocido. Por un instante, dudé, pero algo me impulsó a contestar. ¿Bueno? Era la voz de mi madre. Rota. Irreconocible. Lourdes, soy yo, hija. Estaba sollozando. Un llanto lastimero, desesperado. Tu padre no está bien. El negocio de los textiles quebró por completo y arrastró parte de sus ahorros. Brisa. Brisa no sale de su cuarto. No sabemos qué hacer. Necesitamos ayuda, Lourdes. Por favor. Eres nuestra única esperanza. Me quedé en silencio, escuchando sus sollozos. La vieja Lourdes habría cedido.
La vieja Lourdes se habría sentido culpable, responsable. Pero esa Lourdes había sido enterrada junto con su esperanza ingenua. Recordé el frío del panteón, el silencio de las bancas vacías, la tierra cayendo sobre el ataúd de mi esposo. Recordé su voz diciéndome que los funerales pueden esperar. Mi respuesta fue suave, sin una pizca de ira. Solo una verdad tranquila y definitiva. Yo también te necesité una vez, mamá. Te necesité más que nunca en mi vida. Y elegiste una fiesta. Ahora vive con tu elección. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No con odio, sino con una finalidad serena. Había cerrado la puerta a ese museo de dolor para siempre. Salí al porche. La noche estaba estrellada y el aire olía a azahar y a tierra fértil. Miré la foto de Genaro que tenía en la mesita de afuera, su sonrisa iluminada por la luz de la luna. Le hablé en un susurro, al viento, a las estrellas, a su memoria. ¿Hice lo correcto, mi amor? Y luego, hablando a la oscuridad, a la audiencia invisible de mi propia conciencia, pregunté, ¿fui yo la mala?